Hola, bienvenidos. Soy Miriam Elba Bautista Torres, docente de la Universidad Privada San Juan Bautista del programa de Derecho. Y en esta oportunidad tengo algo importante para compartir con ustedes. Algo que quería compartir con ustedes, ¿no? Y que es dentro del contexto de actual, ¿no? Es respecto a la constitucionalización del derecho penal, ¿no? ¿Qué podemos entender nosotros por constitucionalización? ¿No? ¿Y qué nos quiere decir ello? Veamos a continuación. El derecho penal, ¿no? Es una de las ramas más importantes del derecho público, ¿no? Y que define, ¿por qué? Porque define ciertas conductas como delitos y faltas y establece la imposición de penas y medidas de seguridad para el sujeto infractor, ¿no? Esto tiene sus partes, una parte general, una parte especial que ustedes han de haber escuchado, tenemos un código penal. Pero ¿de dónde proviene ello? ¿No? ¿No? Esto tiene que ver mucho con el control social. Estamos en una sociedad, ¿no? Ustedes saben, donde hay sociedad hay derecho y en una sociedad tiene que haber normas, tiene que haber cierto control. Tenemos control formal y control informal. El control formal es el control por parte del Estado, de la policía, ¿no? Control informal puede ser un poco de la familia, la iglesia, en fin, ¿no? Pero siempre estamos sujetos a control, ¿no? A control. Entonces, en ese sentido, ¿no? El derecho penal es un mecanismo de control social. Es parte de un control social punitivo, institucionalizado, que está a cargo de quién? A cargo del Estado, ¿no? El Estado tiene este control normativo y se ejerce a través de qué? A través de un conjunto de normas creadas previamente para el efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho penal, ¿qué previene? ¿Qué es lo que previene? Previene la comisión de delitos y faltas. Pero ¿qué sucede? Ya la persona sabe, todos saben, por ejemplo, que robar es un delito, que matar es un delito, ¿no? Sabemos, no necesitamos tener concepto de derecho para saber que eso es algo ilegal, está yendo contra la vida, ¿no? Contra el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si alguien transgrede esas reglas? Entonces entra a tallar el derecho penal a través de la prevención especial. No quiere pues que la persona, ¿no? Se pierda en ese caso, ¿no? Sino que de una u otra forma comete un delito, tiene que proteger a la sociedad y tiene que recibir una sanción. Pero para ello tiene que haber pruebas, ¿no es cierto? Entonces es un instrumento de control social jurídico penal. Y dentro de ello tenemos lo que se llama el derecho penal material, el derecho procesal penal, entre otros. Entonces, ¿cuál es el fin? Nos preguntamos, ¿cuál es el fin del derecho penal? Mantener y proteger un sistema de convivencia, es decir, protección al bien jurídico, ¿no? Tiene una función protectora, motivadora, porque te va a motivar a que no cometas, preventiva, previene, ¿no? Previene a través de las acciones, por ejemplo, ahora que hemos estado en pandemia, ¿no? Se estableció legalmente que el llamado toque de queda y la inmovilización, pero hay personas que transgredían ello, entonces hay una sanción para ello, ¿no? Entonces, que no acata una regla y de cumplir, no se trata de dar una ley y decir yo no quiero cumplir y no me da la gana de cumplir, no, ¿no? Entonces tiene una función preventiva, ¿no? La norma penal está vinculada al control social, ¿no? Que estamos viendo. Ahora, dentro de esta norma del derecho penal, ¿cómo se relaciona con la demás rama del derecho para un abogado? ¿No? ¿Qué tendrá que ver el derecho civil? Por supuesto que sí. Por ejemplo, se habrá escuchado hablar de alimentos, ¿no? Los alimentos, ¿no? Se sabe que hay pena de cárcel, ¿no? Por incumplimiento de la obligación alimentaria. ¿Y por qué será que haya pena de cárcel? Nos preguntamos. Por incumplimiento de cárcel. No hay prisión por deuda, dice la Constitución, salvo el caso de alimentos. ¿No? ¿Por qué? Porque está de por medio de un derecho humano fundamental, no solamente el alimento, sino también la educación, el vestido, la recreación que merece toda persona. Y esto está aparejado a la dignidad, a la protección, a la defensa de la dignidad de la persona como fin supremo del Estado y la sociedad, que el Estado debe tutelar. Entonces, ¿cómo se relaciona? Un juicio de alimentos. No se vaya de frente a la cárcel, obviamente. En un juicio de alimentos, ¿no? Una persona tiene A con B, tuvieron un niño, ¿no? Procrearon un hijo que ahora, ¿no? Es tanto, ¿no? Hay un índice que va en aumento.
Entonces, esta persona, toda persona que tiene un descendiente, tiene la obligación, tiene una obligación de asistencia familiar, no lo cumple, ¿no? Entonces, se procede a iniciar una acción judicial que se llama demanda de alimentos. Y si esa demanda, una vez que se ha notificado para el pago de las pensiones que se debe, no se cumple, entonces viene, ¿no? Esta situación se pasa a la vía penal a través del delito que se llama omisión a la asistencia familiar y está dentro del delito contra la familia. Ahí tenemos la relación. Entonces, también, o el derecho penal, ¿no? El derecho laboral, ¿cómo se relaciona con el derecho laboral? El derecho laboral, por ejemplo, dentro de la libertad de trabajo. El trabajo es un deber y un derecho, pero te pueden obligar, te pueden poner un revólver a ejercer un trabajo fuera del horario, ¿no? Salvo que haya un consentimiento, ¿no? Entonces se relaciona con el derecho laboral. Con el derecho administrativo, los funcionarios, los casos de corrupción en funcionarios, ustedes habrán escuchado hablar de los cuellos blancos, de los delitos, de los grandes delitos cometidos por organizaciones ya criminales, ¿no? Organizaciones que son inclusive internacionales, ¿no? Entonces, dentro del ámbito laboral, un funcionario está obligado, ¿no? O del Estado a cumplir con su función, ¿no? Entonces, un servidor público debe de servir. Entonces, así te den el Estado, te dé 5 soles, esos 5 soles tú tienes que rendir una cuenta. Esa es la relación con el derecho administrativo, ¿no? Relación con el derecho tributario, así se relaciona con las diversas ramas del derecho, ¿no? Y cuando hablamos de la constitucionalización, que es el tema que he querido compartir, que traigo acá a colación, origen de la constitucionalización de las garantías y principios procesales. Ustedes saben, no se saben ¿no? Por cultura general, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, que se produce en Europa, hubo una crisis, y muy especialmente en aquellos países que tuvieron régimen políticos totalitarios, un fenómeno de constitucionalización de los derechos fundamentales. Y dentro de ello, la tutela de las garantías mínimas, porque ¿por qué se preocupó los estados? ¿Cuál fue la preocupación? ¿No? Establecer un bien jurídico fundamental, la paz, ¿no? Ya no podía, ya los conflictos no se pueden dirimir de esa manera, ¿no? No se pueden dirimir a través de guerra. Si bien es cierto, el jus in bello, el derecho a la guerra, era un derecho legítima defensa de todos los estados, ¿no? Porque lo que se luchaba, los conflictos se originaban por temas territoriales, ¿no? Entonces, no se podía, pero eso no podía significar pues, que se acabe con vida, como fue la Segunda Guerra Mundial, más de 40.000 muertes, ¿no? Más por el holocausto que se produjo, ¿no? Entonces, hay una preocupación por parte de los estados, ¿no? Por la tutela de esta garantía, que todo proceso judicial debe reunir. Entonces, con ello se pretende evitar que el futuro legislador desconociese o violase tales derechos, protegiéndole, por ejemplo, en todo caso, mediante un sistema reforzado de reforma constitucional, ¿no? Entonces la Constitución aparece como un instrumento idóneo para instaurar un orden político social, ¿no? ¿Y cuáles son estas garantías y principios constitucionales, ¿no? El Estado, en cumplimiento de su obligación jurisdiccional consagrada en la Constitución, debe poner pues a disposición de los ciudadanos y de toda persona que lo requiera los tribunales necesarios, idóneos para que puedan dirimir, ¿no? Sus conflictos, ¿no? Pero ello debe hacerse a través de garantías, ¿no? ¿Cuál es la primera garantía que tenemos nosotros cuando a una persona la detienen? ¿Cuál es lo importante que debe tener? Que no se vuelva su derecho a la defensa, ¿no? Entonces, claro, el derecho a la defensa. Entonces, las garantías y principios constitucionales aseguran a las partes, que aseguran una protección efectiva e inviolabilidad de sus derechos consagrados en la Constitución, leyes adjetivas, tratados de derechos humanos, entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Cuáles son estas garantías y principios constitucionales del proceso penal? En primer lugar, el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia que tenemos todas las personas, blanco, negro, todas las personas, no hay discriminación por ninguna, así viva en la puna, tiene derecho a acceder a la justicia, no se le puede negar, la justicia es gratuita, ¿no? No podemos pagar para pedir justicia. El derecho a la defensa que hemos mencionado,
Y restricto a la defensa. ¿Qué implica el derecho a la defensa? Yo tengo derecho a tener un abogado desde que soy citado, así sea el peor delincuente, pero tiene derecho a la defensa, ¿no? Y si no tengo dinero, el Estado te consigna un abogado, un defensor público que se llama. El derecho a recurrir a una segunda instancia. No estoy conforme, yo soy una agraviada. No estoy conforme con la sentencia, lo han absuelto a ese señor es culpable de la violencia. Entonces yo tengo derecho a recurrir a una segunda instancia. Y dentro de esta garantía tengo derecho a tener un juez independiente, no que el juez, no, yo voy a ganar el juicio porque el juez es mi padrino, es mi compadre, es mi hermano, es primo, no, tiene que ser independiente, imparcial, ¿no? Y tengo derecho también a obtener una sentencia en tiempo razonable, ¿no? Entonces, uno de los principios fundamentales es el principio de igualdad para todas las personas. Otro principio de esta garantía es la oralidad. En un proceso penal, la oralidad. Ahora con este nuevo modelo procesal penal, el proceso es oral. La contradicción, la publicidad, las audiencias son públicas. Todos podemos estar presentes, ¿no? Salvo casos privados como violación sexual, ¿no? Que solamente participan abogados o estudiantes de derecho. El principio de inmediación, viene de inmediatez. El que el juez, ¿no? Face to face, el que el juez vea a la persona. El principio dispositivo, también llamado de cosa juzgada. Lo absolvieron a Juan Pérez, entonces ya no se le puede juzgar por el mismo hecho. Lo absolvieron y la Corte Suprema confirmó esa sentencia, salvo que haya revocado, pero ya no se le puede. Te declararon fundada tu demanda de indemnización por daños y perjuicios. Eso es cosa juzgada. Ya no se puede reabrir, salvo que se haya ganado un proceso, en el caso civil, mediante un documento falso, mediante un acto ilícito. Entonces se llama eso nulidad de cosa juzgada fraudulenta, porque no todo, como dice, se llega a saber. No hay crimen perfecto. Entonces, ¿qué problemas se dan en el contexto actual en materia penal? Tenemos un problema de inseguridad ciudadana, vemos la televisión, prendemos la televisión y ¿de qué vemos, no? Robos, violencia, ¿no? Caso de abuso sexual, violencia familiar, o sea, trabajo, chamba para el abogado. Juzgamientos, ¿no? Organizaciones criminales, ya no solamente nacionales, sino internacionales con el problema de la migración. Entonces, esos aspectos es lo que se estudia en una carrera de derecho, ¿no? Y es lo que la Universidad San Juan Bautista, la Universidad Privada San Juan Bautista ofrece, ¿no? A los estudiantes una de estas carreras, ¿no? Una carrera muy bonita, ¿no? Muy amplia, ¿no? El ser abogado te abre muchos horizontes porque no solamente puedes laborar en el ámbito privado, sino en el ámbito público, como estoy viendo, pues, en el ámbito público, administrativo, en todas las áreas. ¿Quieres de repente entrar al tema internacional? Puedes estudiar para Derecho, terminas tu carrera, eres bachiller y postulas a la Academia de la Magistratura. ¿Quieres ser juez o fiscal o notario? ¿No? Como le digo, te da esa amplitud. Bueno, entonces, luego de haber escuchado, ¿no? Uno de los aspectos importantes de esta carrera de Derecho, ¿no? Los invitamos a que puedan formar parte, ¿no? Del, de la Universidad San Juan Privada San Juan Bautista, ¿no? Y de esta carrera que es tan bonita, tan amplia, ¿no? Donde ustedes pueden, ¿no? Dentro de las áreas donde van a poder laborar, tanto en el campo del derecho público como en el derecho privado. En el derecho privado ustedes pueden tener su estudio, ¿no? Pueden también trabajar, formar su empresa, ¿no? Formar su empresa donde sean gerentes, pueden también ser docentes, ¿no? Como quien habla, ¿no? Pueden, aparte de ejercer como abogado, ejercer la docencia, ¿no? En el ámbito privado pueden asesorar a algunas empresas, brindar consultoría, y en el ámbito público pueden trabajar en todas las áreas del Estado, como funcionarios públicos, como, como le digo, dentro de la rama internacional, ¿no?
pueden también ocupar cargos de como asesores, ¿no? Como asesores de ministros, asesores de congresistas, ¿no? Entonces es tan amplia, ¿no? Dentro de las carreras tenemos el derecho público, el derecho privado, y en el derecho público pueden especializarse en temas como el derecho penal, abogados penalistas, derecho administrativo, derecho laboral, derecho tributario, que es una rama muy, muy nueva del derecho, ¿no? Y en el ámbito privado, como ya vuelvo a repetir, ¿no? En el derecho empresarial, ¿no? El derecho empresarial, que es una rama también nueva, donde ustedes pueden innovar ahí, ¿no? Entonces, en el campo del derecho te abre todas estas aristas, y la Universidad Privada San Juan Bautista ofrece esta carrera y forma profesionales del derecho con valores, ¿no? Y que puedan, ¿no? Culminando su carrera, puedan asumir, puedan defender, se encuentran competentes para poder desempeñarse en cualquiera de las áreas del derecho, ¿no? En ese sentido, reitero la invitación, los invito a que formen parte, a que puedan, se animen en postular, ¿no? A esta hermosa carrera. Muchas gracias.